Que celebra con todos los españoles, que saberlo nosotros al año nuevo chino, cómo va, y celebra todo de comida, bebida, todo diferencia, para la gente que quiere todo el día de feliz, ¿sabes? Es como que quiere celebrar una fiesta para la gente todo bien. La primera vez cuando estuvimos éramos solo 30 y este año somos 55. Entonces el crecimiento no solo de nuestra asociación como el vestido, pero sino de toda la totalidad, porque cada vez hay más asociaciones, todos los chinos se forman grupos, cada vez estamos más unidos. Hoy es muy fantástico, sí, mucha gente, sí. Yo ya muchos años no salí, viene aquí mirando, porque hoy es festivo, entonces lleva mi hija, viene aquí mirando.